Saludos, bienvenidos acá a mi clase que les voy a presentar sobre la unidad curricular Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Sistema de Producción Agrícola. Esta unidad curricular es parte del programa de agroecología de la Universidad Bolivariana de Venezuela y consta de dos partes. Esta clase corresponde a la parte 1, esto es equivalente a tramos 1 y el tramo 2, que serían semestres en las demás universidades. Comencemos entonces la actividad que tiene que ver específicamente con el tema 1 y el objetivo 1 del tema 1, que se refiere a que los estudiantes deben conocer los conceptos básicos de entomología agrícola. Iniciándonos pues con el primer concepto, que es precisamente el concepto de entomología, que es la rama de la zoología que trata el estudio de los insectos. Esta palabra viene del griego entomón, que significa insecto, y logos, tratado, estudio de los insectos, en resumen. Seguimos acá revisando pues los conceptos básicos de entomología y encontramos que la entomología se divide en dos grandes grupos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entomología básica o pura y la entomología aplicada. Dentro de la entomología básica o pura encontramos que es la que se encarga de estudiar la morfología, que es la estructura del cuerpo de los insectos, la taxonomía, que se refiere a la identificación y clasificación, la fisiología, el funcionamiento del organismo de los insectos, el comportamiento, que tiene que ver con la ciencia de la etología. Esto es ciencia que se encarga de la conducta animal y en el caso específico el comportamiento de los insectos. También vamos a revisar acá los aspectos ecológicos de los insectos, esto es las interrelaciones que tienen los insectos con otros organismos y con su ambiente. La entomología aplicada, por su parte, considera las relaciones de los insectos con el ser humano y tiene varias divisiones: la entomología médico-veterinaria, la entomología agrícola, la entomología forense. También podríamos añadir aquí la entomología forestal y otras aplicaciones como la apicultura y la meliponicultura. Bien, vamos a revisar ahora cada una de estas subdivisiones de la entomología aplicada. Así encontramos la entomología. En el caso de la entomología agrícola se refiere al estudio del efecto perjudicial y benéfico de los insectos sobre los cultivos, así como el manejo para protegerlos. También se estudian por acá, en esta especialidad, los polinizadores, el manejo de plagas y dentro de este específicamente el control biológico, entre otros aspectos que trata o que investiga la entomología agrícola. También tenemos por acá la entomología médico-veterinaria, que trata de las especies de insectos que de manera directa o indirecta pueden afectar la salud del ser humano y de los animales domésticos. Ejemplos de esto podemos mencionar, en el caso de los humanos, los zancudos, que transmiten enfermedades como el paludismo, y en caso de los animales domésticos podemos mencionar los piojos, pulgas que atacan a animales como los aves, y la garrapata para el caso del ganado. De la entomología forense tenemos que esta especialidad trata desde el siglo XIII, pero es justamente en las últimas décadas cuando más se ha desarrollado. Esta ciencia utiliza los insectos para estudiar el tiempo de la muerte, utilizada específicamente para esclarecer asesinatos. Tenemos también, como hemos mencionado, especializaciones como la apicultura, que trata la ciencia que trata el cultivo y manejo de las abejas del género Apis de forma racional. Esta abeja es la que produce miel, la miel que conocemos normalmente, ¿no? Y por último tendríamos acá la meliponicultura, que se refiere a la cría de abejas nativas sin aguijón
que recibe este nombre porque es un tipo de abeja que se clasifica taxonómicamente dentro de la tribu Meliponini y corresponde, como había mencionado, a muchos tipos de abejas que no tienen aguijón, que son nativas de América. Seguimos revisando los conceptos básicos de la entomología agrícola y encontramos uno muy importante que es precisamente el concepto de plaga, y este se refiere a insectos y otros organismos considerados perjudiciales al ser humano, a la siembra y a los animales domésticos. Los insectos plagas son aquellos cuyas poblaciones crecen en forma descontrolada, causando daños a los cultivos, perjudicando su normal desarrollo, por supuesto afectando la cosecha, ¿no? El otro concepto importante acá es precisamente el de los insectos, que es una palabra que viene del latín insectum, y está referido a la clase de artrópodos caracterizados por tener un cuerpo dividido en tres partes: cabeza, tórax y abdomen, como podemos apreciar acá en este esquema. Además poseen 2 pares de alas y 3 pares de alas de patas verdaderas. Otra idea importante sobre los insectos es que ellos tienen 450 millones de años en la Tierra y nosotros los humanos apenas 4 millones, ¿no? También es importante destacar que actualmente se han catalogado más de 1 millón de insectos y se estima que son más el número de especies que el resto de los seres vivos, incluidas las plantas. Seguimos revisando por acá. Precisamente vamos a ver ahora el por qué, de alguna manera, esta gran diversidad que tienen los insectos, debido a estas características que les voy a mencionar acá. Primero, poseen un exoesqueleto o esqueleto externo, es una estructura dura que los recubre el cuerpo. Tienen alas funcionales que le permiten volar, y precisamente esa característica le permite afectar un cultivo y trasladarse hasta otros situados miles de kilómetros, porque pueden volar precisamente. Tienen un pequeño tamaño que le permite poder introducirse en diferentes tipos de hábitats, y presenta una metamorfosis completa desde su estado de huevo, pasando por el estado larvario, la fase de pupa y finalmente el estado adulto. Esto le permite, entre otras cosas, ocupar a lo largo de su ciclo vital, por ejemplo, hábitats y tener una alimentación diferente, es decir, alimentarse de fuentes diferentes, como es el caso de las mariposas, que podemos ver acá, mariposas o lepidópteros, que en su estado larval o de gusano, como se le conoce normalmente, pueden alimentarse precisamente de plantas constituyéndose en plagas, mientras que en el estado adulto simplemente son polinizadores que se alimentan de néctar. También la alta fecundidad, ya que una hembra puede poner cientos de huevos, es uno de los factores que explican su alta diversidad. Bueno, vamos a revisar un concepto importante que no podemos dejar atrás, que es precisamente el concepto de insectos plaga, ¿no? Los insectos plagas son insectos que crecen en forma descontrolada, causan daño a nuestros cultivos, perjudicando su normal desarrollo. Son el resultado de los desequilibrios que ocasionamos en las áreas de cultivo, ya sea por la destrucción de vegetación o la aplicación de insecticidas, entre otras perturbaciones. Otro concepto importante que vamos a revisar acá en la clase es el de hospederos, que son organismos que albergan a un parásito, el cual puede ser primario, definitivo o permanente. Cuando el parásito se reproduce sexualmente en el insecto, y secundario, intermediario o temporal cuando se multiplica asexualmente o pasa su vida larvaria en el hospedero. Esta palabra viene del latín hospes, que significa hospederos. También otro concepto importante que vamos a revisar es el de parásitos, que no son más que organismos
que se alimentan de sustancias elaboradas por otro individuo llamado hospedero o huésped, como ya habíamos revisado, al que puede ocasionar graves perjuicios de carácter tóxico, mecánico o traumático, y es una palabra que viene del griego para, que significa cerca, y sitios, comida. El parasitismo, a su vez, es una interrelación entre dos poblaciones o dos especies, donde una de ellas se beneficia, que es el parásito, y la otra puede salir perjudicada, que viene siendo el huésped. Los parásitos pueden a su vez ser de dos tipos, endoparásitos y ectoparásitos, que vamos a revisar a continuación, ¿no? Con respecto a los endoparásitos, tenemos que son organismos parásitos que viven dentro del cuerpo de su huésped. Ejemplo de ello es la tenia o solitaria, solitaria también tenemos las larvas de hipoderma y dermatobia, que producen la miasis subcutánea funiculosa. Los estridus se desarrollan en las cavidades nasales de las ovejas y cabras. Estos son, los que les estoy mencionando de último, son dípteros o moscas que pueden atacar estos ganados, tanto ovejas como las cabras. El otro tipo de parásitos son los ectoparásitos. La palabra partícula ecto viene del griego y significa fuera. Y los ectoparásitos son parásitos externos que viven y se alimentan sobre la superficie externa de su hospedero. Un ejemplo característico de ellos son los piojos y las pulgas, que pueden atacar las aves de corral, entre otros organismos. Finalmente acá les voy a presentar el concepto importante de los parasitoides, que estos son fundamentales porque son utilizados como controles biológicos en el manejo integrado de plagas y la agroecología en general. Los parasitoides vienen, una palabra que viene del griego, parásito, que significa eidos, eidos, que significa forma de parásito, sería en este caso. Y no son más que organismos que tienen fases alternativas de parásitos en la primera etapa de su ciclo vital, es decir, el estado juvenil, y de vida libre en su estado adulto. Otras características que podemos mencionar acerca de los parasitoides es que son organismos generalmente monófagos, es decir, que se nutren de un solo tipo de alimento. Así tenemos que en su estado inmaduro o juvenil se alimenta y se desarrolla dentro o sobre el cuerpo de un solo insecto hospedero. Al término de su desarrollo, el larvario le causa la muerte y forman una pupa, ya sea en el interior o fuera del cuerpo del hospedero. Normalmente son más pequeños que el hospedero. En el estado adulto, los parasitoides son de vida libre, como ya habíamos mencionado, y frecuentemente se alimentan de mielecilla, néctar, polen o desechos tanto orgánicos, tanto de origen vegetal como animal. Sin embargo, existen muchas especies parasíticas cuyas hembras deben alimentarse de los hospederos para producir su huevecillo. Otro dato importante es que los parasitoides se dividen también en ectoparasitoides y endoparasitoides. Con respecto a los ectoparasitoides, ellos están localizados, se localizan en el exterior del cuerpo de los hospederos. Un ejemplo típico es la avispita Digiphus sp. Es un parásito del minador de la hoja, o Liriomyza sp. Estas liriomyzas son plagas de cultivos conocidos como el caso del cebollín. Y el otro tipo de parasitoides son los endoparasitoides, que se localizan en el interior del cuerpo del hospedero. Ejemplo de ellos es la avispita Cateria flavipe, que es un parasitoide del barrenador de la caña de azúcar, la Diatrea sacharalis. Esta Diatrea sacharalis es una mosca, mejor conocida como el otro grupo de las moscas de la fruta. Bueno, esto era todo lo que tenía para presentarles. Agradezco su atención.